Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7 de la mañana con 25 minutos. La interrogante que planteamos para nuestra primera entrevista de la mañana tiene que ver con cómo reactivar el empleo en la construcción. Hay una propuesta que ha hecho pública la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Vivienda en el Ecuador, haciendo un llamado al gobierno nacional para trabajar en conjunto en la reactivación del empleo en la construcción. Le quiero agradecer a Paulina Viteri, que está conectada con nosotros vía telemática. Ella es la directora de Operaciones y Asuntos Legales de APIVE. Paulina, bienvenida. Le saludamos mi compañera Andrea Orbi, quien le habla a Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola, buenos días Fabricio, buenos días Andrea, muchísimas gracias por el espacio. A usted por la gentileza, Paulina, de conectarse. Específicamente, ¿qué plantean ustedes? Pero quiero partir sobre primero un diagnóstico. ¿Cuál es la situación que enfrenta el sector y cuál es el planteamiento que ustedes le han hecho al sector oficial? Claro, es súper importante que empecemos por un diagnóstico, como bien lo mencionas, y para dar un poco de cifras y un contexto actual, el sector inmobiliario ha tenido una caída acumulada de casi el 9% en colocación de créditos hipotecarios en el 2024. ¿Eso qué significa? Para que la audiencia lo pueda entender mejor. El crédito y una vivienda sin crédito no se compra ni se vende. Es súper importante en la evolución de lo que significa el mercado inmobiliario que exista un crédito de por medio. En un país donde la construcción genera más de 500.000 empleos directos e indirectos, este enfriamiento significa una alerta para la, digamos, economía en general. Y es por eso que creemos que este es un momento importante en que el gobierno puede tener la oportunidad de crear y de, digamos, incentivar a una reactivación conjunta de la economía, utilizando a sectores económicos estratégicos como es el de la construcción y el inmobiliario para poder plantear una solución definitiva a esta contracción que hemos venido viviendo en los últimos años. Precisamente sobre esa contracción quisiera hablar, cómo se encuentra ahora mismo el país respecto de lo que tuvimos en 2024, que entiendo fue un año difícil para la construcción, a lo que tenemos ahora en estos 6 primeros meses del 2025. ¿Ven alguna diferencia? ¿Ven tal vez que las cifras no son iguales, que van en mejoría, o cómo ven la situación? Digamos que la contracción como tal continúa. Es muy, digamos, anticipado hacer un diagnóstico sobre las nuevas políticas. La posesión, digamos, ha sido reciente y creemos que recién en este punto en nuestro país hemos podido volver a generar un poco de estabilidad política, que es uno de los factores que han influido, digamos, significativamente en la contracción de sectores, sobre todo en el inmobiliario, porque digamos que las personas en el día a día van a tener más incertidumbre sobre qué invertir, y una vivienda es algo que, digamos, los arraigaría al país, y eso es lo que en el transcurso de los 2 últimos años, por los factores de inestabilidad política, inseguridad, los apagones, el desempleo, todo eso ha venido, digamos, siendo un efecto para la contracción del sector. Hasta noviembre del 2024, las reservas netas habían caído en casi un 9% también frente al mismo periodo en el 2023, como para tener una idea. Pero si comparamos este 2024 con el 2019, por ejemplo, esa caída representa un 30%. Y peor si lo comparamos con el 2012, que fue el mejor año de la década, eso es una caída del 65%. Entonces, más o menos para que tengan una idea de cómo se ha venido contrayendo, si bien los números en comparación al 2023 no se ven tan alarmantes, o si hacemos un comparativo de lo que está pasando en los primeros 6 meses, no se va a ver tan alarmante en comparación al 2024, pero es que la contracción ha venido con los últimos años aumentando y aumentando, a tal punto de que ya si lo comparamos con años anteriores estamos por encima de los 30 puntos. Lo que usted está explicando, para entender un poco el tema de la contracción significa que están construyendo mucho menos de lo que originalmente habían proyectado. No, es una contracción de la demanda, o sea, de las reservas. O sea, la gente está comprando menos, o sea, hay oferta, o sea, sí están construyendo, pero no hay quien compre. Exacto.
O sea, digamos, la gente, ¿por qué no está comprando? O sea, no hay circulante, está asociado, usted ya mencionó el tema de la crisis de seguridad, acabamos de salir hace pocos años de la pandemia, pero también está asociado con la crisis del empleo, hay gente que se ha quedado sin trabajo, ¿esos son factores que han complicado? Como usted me menciona, los efectos, o sea, como mencioné al inicio, los efectos rezagados del confinamiento y un retiro progresivo del Estado en la economía, obviamente es el factor que más impulsa esto, adicional de lo que ya mencionamos al inicio, que son factores internos y externos que tienen un efecto en, digamos, este mercado, pero también como consecuencia de todo esto, lo que mayor impacto tiene en la ciudadanía es su falta de capacidad de crédito. Ujú. Los ciudadanos hoy en día cada vez tienen más dificultades para poder acceder a un crédito hipotecario porque no califican. Y esto se debe a que su nivel de endeudamiento ha aumentado en los años, me imagino yo, en créditos de consumo y también que es un factor que viene, digamos, consecuentemente de la tasa alta que vivimos de desempleo. Entonces, ¿qué pasa? Y como lo mencionaba al inicio, una vivienda sin un crédito no se compra ni se vende y los ciudadanos, por más que tengan el interés, vayan, visiten los proyectos y conozcan y hasta lleguen al punto en querer reservar, se dan cuenta en el transcurso del tiempo que no van a poder concluir su inversión porque las cuotas no le van a dar, porque no tienen un empleo fijo o porque no pueden calificar a un crédito hipotecario. Ujú. Me parece súper interesante también dar estos datos que publicó hace poco ecuavisa.com respecto de lo que usted precisamente nos está diciendo sobre es la entrega de créditos. El año pasado se destinó 13.886 millones de dólares para los créditos de consumo y para vivienda solo 1.064 millones de dólares. Esto ya había ocurrido antes del 2024. Tal vez ustedes tienen alguna referencia de cuándo ocurre esto, de cuándo inicia tal vez la reducción de la entrega de créditos hipotecarios. El sector financiero es, por supuesto, un actor muy importante en el sector inmobiliario y como para tener un poco de ideas de cómo ha venido la contracción, el sistema financiero privado en el 2024 presentó una caída de 8, también casi 9% en colocación de crédito. Y el BIES, una contracción del 9,2%. ¿Esto qué significa? Que cada vez están colocando menos crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque también las instituciones financieras pueden ver más atractivos otros productos de crédito que tienen disponibles, digamos, en el momento y que no generen como tal la incertidumbre más grande sobre si la persona va a poder mantener en el tiempo su trabajo, va a poder seguir pagando las cuotas, si su nivel de endeudamiento va a disminuir o va a aumentar, y realmente eso es lo que ha hecho menos atractivo la colocación de crédito, además de que por más que hayan los fondos disponibles, digamos, para trasladarlos a ese producto, no hay personas o no hay un volumen grande de personas con la capacidad para poder acceder. El año pasado el BIES anunció que colocaría 650 millones en crédito hipotecario y no cumplió esa meta. Este año han anunciado que van a colocar 1.000 millones. Para nosotros igual eso es una noticia que lo tomamos con mucho entusiasmo porque sabemos que hay la intención de seguir incentivando a la ciudadanía a que invierta en un bien, o sea, bueno, en una vivienda, en una primera vivienda sobre todo, que es algo muy importante para el patrimonio de las familias. Entonces es súper importante y creemos que aquí lo que hay que hacer es, digamos, un trabajo articulado para que exista comunicación previa, para que las personas tengan un poco más de educación financiera y entiendan lo importante que es invertir en su primera vivienda. Pero usted, por ejemplo, ha abordado algo que me parece muy interesante y decidor. O sea, a ver, la banca tiene la posibilidad de conceder créditos hipotecarios, pero no necesariamente los aprueba. O sea, ¿aquí hay un problema de la banca respecto de sus condiciones o es un problema del cliente que no califica para poder acceder a ese crédito en el sector, en el sistema financiero? Considero que podría venir por los dos lados y no porque las políticas en sí hayan endurecido, sino porque al final del día los bancos se rigen por tasas, por topes de tasas de crédito que están impuestas por la Junta Política de Regulación Financiera y en ese sentido
tienen también un margen en el que ellos pueden aprobar o no aprobar un crédito. Y consecuentemente yo creo que el factor principal siempre va a ser la reducción de la economía en el país, la reducción de empleo en el país, y por ende las personas cada vez tienen más dificultad para poder acceder al crédito porque su nivel de endeudamiento está muy alto o porque no cuentan con un ingreso fijo o suficiente para poder costear una cuota, independientemente de todo lo que tienen que seguir costeando en su día a día. Ujú. Entiendo que hay de parte del gremio de manera general una preocupación sobre el fondo que se ha destinado desde el 2019 para los créditos VIP, estos créditos que ha financiado alrededor de 25.500 viviendas según los últimos datos registrados, a una tasa bastante baja del 4.9% desde el 2019. Este crédito VIP se crea en el 2015 como interés social de vivienda de interés público y parecería ser que solo hay fondos para entregar este tipo de crédito hasta diciembre de este año. ¿A ustedes también les preocupa aquello? Gracias por tu pregunta, Andrea. Súper importante también que hagamos énfasis en los programas de vivienda que existen en el país. Y en este caso, en Ecuador, el único programa que ha permitido a decenas de familias acceder a su primera vivienda es este programa de vivienda de interés social y vivienda de interés público. Esto le permite a la persona de bajos ingresos que pueda pagar la mitad de lo que le correspondería en una cuota de crédito hipotecario. ¿Esto qué significa? Que el programa, a través de un fideicomiso que ha funcionado con el apoyo del gobierno, del BID, de la CAF y de otros organismos multilaterales de financiamiento, reduce a la mitad la cuota del crédito hipotecario. Ok, entonces ustedes están dialogando con el gobierno tal vez para saber si en este fideicomiso se va a poder inyectar un poco más de financiamiento para que continúe este crédito. Es súper importante que el ministerio, que el MIDUBI y que todas las instituciones que tengan a cargo la administración del programa generen estabilidad, generen un poco más de seguridad jurídica y que le permitan a los demás actores participantes en el programa, no solo los ciudadanos, no solo los promotores, sino también las instituciones financieras que participan en el programa, digamos, con el otro porcentaje de la cuota, puedan tener certeza de que esto va a seguir funcionando y que va a volver a existir fondos en el fideicomiso, porque hoy en día, como tú bien lo mencionabas, si seguimos con los fondos que están actualmente en el fideicomiso, no funcionaría el programa para los próximos 6, 18 meses, entre los 6 y 12 próximos meses, el programa terminaría. ¿Esto qué significa? Que más de 10.000 viviendas en construcción que hoy dependen de ese crédito quedarían en incertidumbre. ¿Por qué lo digo así? Porque hoy en día vamos nosotras y queremos reservar una vivienda, lo reservamos, empezamos a pagar unas cuotas de entrada, teniendo en cuenta que existe ese programa hace muchísimos años y que yo puedo calificar a pagar la mitad de la cuota por el subsidio. Pero en los próximos 18 o 24 meses que me vayan a entregar mi vivienda ya construida, el programa no existe. Entonces mi promesa se me va a caer, obviamente, porque yo hice una planificación en base a ese subsidio. Paulina. Es súper importante que se mantenga el programa y hacemos un llamado al gobierno central y a las demás instituciones a cargo para que tengan en cuenta que deben generar estabilidad también en los actores que están participando en el programa. Claro, esa ya sería una decisión política del gobierno del presidente Noboa. Pero al mismo tiempo, a ver, en 2009, cuando se crea el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cosa aquí cambió. O sea, a través del BIES había la posibilidad de que los afiliados al IES puedan acceder a un crédito hipotecario se entendía en ese momento una tasa de interés un poco más baja que el resto de instituciones del sistema financiero y con plazos más largos, hasta 25 años plazo. Pero está claro que en los últimos tiempos la situación se complicó. ¿Cómo está hoy el BIES y la oferta crediticia del BIES dentro de este ideal que usted nos ha comentado en esta entrevista, Paulina? Claro, es súper importante que recordemos las cifras que mencioné al inicio. El BIES, dentro de toda la caída y la contracción de crédito hipotecario que tiene el país, el BIES participa con la caída del 9%, incluso mayor que las instituciones financieras privadas.
¿Y qué pasa hoy en día? Además de que no se ha cumplido con las propuestas de colocación de crédito de los 650 millones que se anunciaron en el 2024, es súper importante que tengamos en cuenta que la falta de comunicación de estos productos para los afiliados y los jubilados también se traduce en que las personas tengan menos incentivo a poder adquirir un crédito, o no conocen que existe una tasa tan baja en el BIES que le permitiría pagar una cuota mensual para una vivienda que casi que es lo que paga en un arriendo todos los meses, algo que no está generándoles un patrimonio. Entonces el BIES tiene la obligación de empezar a comunicar mejor sus productos de crédito y poder educar financieramente a sus afiliados y sus jubilados para que entiendan que hay una mejor inversión que no pierde plusvalía en el tiempo y que es una vivienda, y que además ayudaría a reducir el déficit habitacional que vive el país. Paulina, gracias por el tiempo y por la gentileza. Creo que ha sido muy interesante esta charla con usted, hablando justamente de la necesidad de reactivar, obviamente, el acceso a la vivienda, y usted nos ha brindado una panorámica muy amplia y muy cercana sobre lo que está ocurriendo con el sector. Le envío un abrazo a la distancia, Paulina. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias a Paulina Viteri, directora de Operaciones de Asuntos Legales de APIVE. APIVE es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda en el Ecuador. Nos ha hablado justamente de algunas propuestas que han hecho los promotores inmobiliarios para reactivar la demanda, es decir, hay oferta de vivienda, pero ha habido complejidades por algunos factores vinculados a la crisis de seguridad, la crisis económica, etcétera, por los cuales la gente ha dejado de comprar vivienda. Creo que ese es también igualmente un tema integral, ¿no? El papel del sistema financiero, el papel del Banco, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.